La noche en que Valentina Ríos descubrió que su esposo la había traicionado en el día más sagrado de su vida, el cielo sobre la hacienda se cubrió de nubes oscuras, como si el mismo horizonte quisiera llorar con ella. No era cualquier noche, era su cumpleaños. Tenía 28 años, un vestido color marfil recién cosido y flores de bugambilia en el cabello castaño que le caía sobre los hombros. Había pasado toda la mañana preparando la celebración, amasando el pan de elote con sus propias manos, acomodando las velas sobre la mesa larga del comedor. Pero cuando bajó las escaleras de piedra con una sonrisa genuina en los labios, lo que encontró al doblar el pasillo lateral del jardín la dejó sin aire, sin palabras, sin mundo. Rodrigo, su esposo, el hombre con quien había compartido 6 años de matrimonio, le estaba besando a Isadora Fuentes junto a la fuente de azulejos azules que ella misma había elegido cuando llegaron a vivir a la hacienda. No era un beso inocente ni accidental. Era un abrazo largo, sostenido, con las manos de él sobre la cintura de ella, y la risa de Isadora resonando suave y cruel al mismo tiempo. Valentina no gritó, no corrió. Se quedó de pie como si sus guaraches de cuero hubieran echado raíces en las baldosas de barro. Sintió que el suelo se movía bajo ella, que el calor de esa tarde de octubre se volvía de pronto insoportable. Sus ojos castaños, grandes y luminosos, vieron todo con una claridad que dolía demasiado. Rodrigo Castellanos era un hombre de 32 años, de piel ligeramente bronceada y cabello castaño oscuro peinado hacia atrás. Era el administrador de la hacienda Los Cipreses, un hombre que llevaba el apellido con la arrogancia tranquila de quien sabe que tiene el poder de su lado. Isadora Fuentes era la hija de un comerciante de la ciudad, con el cabello rubio recogido en ondas cuidadas, los ojos claros y una manera de caminar que hacía voltear a todos en el mercado. Había llegado al pueblo 3 meses atrás con la excusa de visitar a una prima. Valentina los había visto conversar antes. Había sentido algo, esa presión sutil en el pecho que las mujeres aprenden a ignorar porque confiar duele menos que sospechar. Pero nunca imaginó que llegaría a esto. No en su cumpleaños, no en su propia casa. Fue Rodrigo quien la vio primero. Se separó de Isadora de un movimiento brusco. Abrió la boca, pero las palabras no llegaron. Isadora no perdió la calma. Se acomodó un mechón rubio detrás de la oreja con una serenidad que resultaba casi ofensiva, y desvió la mirada hacia el jardín. «No era lo que parece», dijo Rodrigo, con esa voz grave que alguna vez la había hecho sentir segura. Valentina lo miró a los ojos durante un segundo largo. Luego miró la fuente de azulejos azules y sintió que esa imagen era el símbolo de todo lo que había construido y que no le pertenecía realmente. «Feliz cumpleaños para mí», dijo en voz baja, y se dio la vuelta. No corrió. Caminó con la espalda recta, los hombros alzados, las manos quietas. Subió las escaleras de piedra. Tomó su rebozo azul marino, la caja de madera con las cartas de su madre y los aretes de coral de su abuela. Solo lo que era verdaderamente suyo. Esa noche durmió en casa de Dona Esperanza, una vecina de años. La señora no le hizo preguntas. Le dio té de manzanilla, le tendió la cama y apagó la lámpara. Esa discreción fue el gesto más amable que Valentina había recibido en mucho tiempo. Durante 3 días, Valentina no lloró. Ordenó sus pensamientos como quien ordena una despensa vacía, con cuidado, sin apresurarse. Al 4.º día, escribió una carta a su prima Fernanda, que vivía en un rancho pequeño en Guanajuato. Le pedía un lugar donde quedarse mientras encontraba el camino. Y puso la carta en el correo esa misma mañana, con la cabeza alta y los ojos secos. Si quieres seguir acompañándonos en esta historia, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos de qué ciudad nos ves. Vamos a dejarte un corazoncito en tu comentario.
Rodrigo apareció el quinto día, con el sombrero en la mano y una expresión que quería parecer arrepentida. Valentina lo recibió en la entrada, de pie, sin invitarlo a pasar. «Quiero que vuelvas, puedo explicarte». «No hay nada que explicar, Rodrigo. Vi lo que vi. Fue un error. Ella no significa nada». «Eso es lo que más duele», respondió Valentina sin elevar la voz. «Que me hayas cambiado por algo que no significa nada». Él quiso decir algo más. Ella ya había cerrado la puerta. La diligencia hacia Guanajuato salía los viernes. Valentina la tomó con una maleta de cuero marrón y el corazón más ligero de lo que esperaba. El paisaje de agave y tierra roja fue cambiando conforme el carruaje avanzaba, y ella miraba por la ventana con una mezcla de tristeza y curiosidad que no sabía cómo nombrar todavía. Fernanda la recibió con un abrazo fuerte y sin preguntas iniciales. Era 3 años mayor, de cabello negro liso hasta la cintura y una energía práctica que lo organizaba todo antes de que uno se diera cuenta. Tenía un rancho pequeño heredado de su padre, con reses, un gallinero y una milpa que ella misma trabajaba con 2 peones de confianza. Los primeros días fueron de silencio y trabajo. Valentina aprendió a levantarse antes del amanecer, a acarrear agua, a ayudar con la cosecha de maíz. El trabajo físico tenía algo que el dolor emocional no lograba tener. Te ocupaba el cuerpo y dejaba descansar la mente. Fernanda nunca dijo, «te lo advertí». Solo escuchaba, y eso era lo que Valentina necesitaba. Fue en esas conversaciones nocturnas cuando Valentina empezó a hablar de lo que quería hacer. Había aprendido a coser desde niña, siguiendo los pasos de su madre. En la hacienda había cosido casi toda la ropa de la casa, pero eso era trabajo invisible, trabajo de esposa, que nadie pagaba ni nombraba. Ahora pensaba en esa habilidad como algo que podía convertirse en sustento. «Hay un mercado en San Miguel los sábados», dijo Fernanda una noche. «Si llevas piezas bordadas, vestidos sencillos, puedes vender». Valentina miró la llama de la vela y pensó en la diferencia entre hacer algo por obligación y hacerlo por voluntad propia. Era una diferencia pequeña en los movimientos de las manos, pero enorme en el pecho. «Voy a intentarlo», dijo al fin. El primer sábado fue modesto. «Llevo 3 blusas bordadas, un vestido de algodón y un mantel con punto de cruz». Vendió 2 blusas y el mantel. No era mucho dinero, pero era suyo. Lo guardó en un sobre de papel y lo sostuvo un momento entre las manos antes de meterlo al bolsillo. Sentía más pesado de lo que era. De semana a semana, fue ampliando su presencia. Aprendió cuáles colores gustaban más, cómo hablar con las clientas para entender lo que necesitaban. Las mujeres del mercado empezaron a buscarla no solo para comprar, sino para encargarle piezas especiales. Un sábado de enero conoció a Aurelio Méndez. Era un hombre de 35 años, de piel clara, ojos verdes que resultaban sorprendentes bajo el sol, y un sombrero de fieltro gris que usaba inclinado hacia un lado con una naturalidad que no parecía estudiada. Llegó al puesto buscando un mantel para el cumpleaños de su madre. No sabía exactamente qué quería, solo sabía que debía ser algo bonito. Valentina le mostró varias opciones. Él eligió uno, luego cambió de opinión. Luego preguntó sobre los bordados. Era curioso de manera genuina, sin la condescendencia que a veces mostraban los compradores de artesanías. «Es un trabajo de mucha paciencia», dijo él. «No es paciencia, es concentración. Son cosas distintas». Aurelio la miró un momento, como si esa distinción le hubiera resultado inesperadamente precisa. Sonrió, pagó el mantel y se despidió con una inclinación leve del sombrero. Volvió el sábado siguiente, y el siguiente. Aurelio era ranchero, con tierras propias al sureste de San Miguel heredadas de su padre. Tenía ganado,
un horno de ladrillos que arrendaba a constructores del pueblo y la reputación de ser un hombre de trato justo. Nunca había estado casado. Un domingo de marzo, llego al rancho de Fernanda con el pretexto de comprar gallinas. Fernanda se las vendió con una sonrisa que Valentina prefirió no interpretar demasiado. Mientras Aurelio acomodaba las gallinas para llevárselas, se quedó conversando en el corredor hasta que el sol bajó y la tarde se puso dorada y fresca. «Me dijeron que vienes de lejos», dijo Aurelio, «de Jalisco, de una hacienda». La gente que viene de lejos trae los ojos más abiertos. Valentina miró el horizonte de cerros verdes. O los cierra del todo para no ver más de lo que ya vio. «Tú no pareces de las que cierran los ojos», no respondió, pero tampoco lo contradijo. La amistad entre Valentina y Aurelio creció con la lentitud honesta de las cosas que duran. Había conversaciones largas, presencias esperadas, silencios cómodos. Aurelio era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba, que cumplía lo que decía y que no prometía lo que no podía dar. Valentina reconocía esas cualidades con una claridad que solo existe cuando uno ya sabe lo que es su ausencia. Para mayo, su puesto en el mercado era uno de los más visitados. Había incorporado rebozos con flecos de colores, chales bordados, fundas de almohada con motivos florales. Había empezado a cobrar lo que sus piezas realmente valían, después de que Fernanda la convenció de que poner precio bajo no era humildad, sino subvaloración. Con los ahorros, compró una máquina de coser Singer negra de segunda mano, que ocupaba el rincón más iluminado del cuarto de huéspedes. Una tarde de junio, llegó una carta con la letra apretada de Rodrigo. No era lo que esperaba. Era una disculpa torpe, con la torpeza de quien no está acostumbrado a pedir perdón. Decía que Isadora se había ido del pueblo a los 2 meses, aunque la hacienda se sentía diferente, que él se sentía diferente, que si ella algún día quisiera regresar, estaría dispuesto a empezar de nuevo. Valentina la leyó 2 veces. La doblo con cuidado y la guardo en la caja de madera junto a las cartas de su madre. No la tiro, pero tampoco respondió. Esa noche, mientras cenaban, dijo algo que no había planeado decir. «Creo que soy feliz». Fernanda levantó la mirada. «Sabes que puedes quedarte el tiempo que quieras». «Lo sé, y eso es parte de por qué soy feliz. Porque ya no estoy aquí porque no tenga a dónde ir. Estoy aquí porque quiero estar». La diferencia entre las dos cosas era enorme. Para agosto, Aurelio le propuso algo: que vendiera sus piezas en las ferias de los pueblos cercanos, usando su carreta y su contacto con los comerciantes de la región. «¿Por qué harías eso por mí?», preguntó Valentina directamente. Él miró sus manos. Luego la miró a ella, con esos ojos verdes que bajo el sol de agosto tenían tonos de tierra mojada. «Porque creo en tu trabajo, y porque me gusta tu manera de ver el mundo». Era una respuesta sencilla, y por eso era la correcta. Valentina aceptó. Las ferias abrieron un mercado nuevo. Vendía todo en 2 días, a veces antes. Empezó a tener encargos con semanas de anticipación, a necesitar más tela, más hilos, más tiempo. Empezó a pensar en contratar ayuda. Fue en una de esas ferias a finales de septiembre cuando Aurelio le dijo por primera vez lo que los dos ya sabían. Estaban recogiendo el puesto al atardecer. La luz tenía ese color anaranjado profundo que solo existe en las tardes de finales de verano. «Valentina, dime, estoy enamorado de ti. Te lo digo porque creo que tienes derecho a saberlo y a decidir qué hacer con eso». Valentina dejó lo que tenía en las manos. Se quedó quieta un momento. Luego sonrió. No con la sonrisa cortés de quien agradece un cumplido, sino con esa sonrisa más profunda que aparece cuando algo que uno esperaba sin saberlo finalmente llega. «Yo también», dijo, «y te lo agradezco que me lo hayas dicho así». Se casaron en enero del año siguiente, en la iglesia del pueblo.
con una ceremonia pequeña y genuina. Valentina llevó un vestido de algodón blanco con bordados en el escote que ella misma había cosido. Fernanda fue la madrina. La mesa después de la misa tenía pan de yema, atole y tamales. No hubo discursos largos. Hubo risas, niños corriendo entre las mesas y dos personas que se miraban con la tranquilidad de quienes saben que han elegido bien. Los años que siguieron fueron de trabajo y construcción. Aurelio y Valentina expandieron el rancho, compraron tierras con los ahorros de ambos, y Valentina convirtió su taller en un negocio real. Prendas bordadas que se vendían en ferias de todo el estado, con clientas en Guanajuato y San Luis Potosí. Había contratado a 3 mujeres del pueblo, a quienes enseñaba con paciencia y reconocía con respeto. Las mujeres que trabajaban con ella desarrollaron un orgullo propio por lo que hacían, y ese orgullo se notaba en cada puntada. Para el 4º año de matrimonio, tenían una hija, Catalina, de ojos verdes como los de su padre y cabello castaño de su madre, que gateaba entre los rollos de tela con una curiosidad imparable. Y tenían la certeza compartida de haber construido algo sólido. Fue en el 5º año cuando Valentina recibió la noticia. La hacienda Los Cipreses estaba en venta. Rodrigo había caído en deudas. Sin la administración cuidadosa que Valentina había ejercido de manera invisible durante años, la hacienda se había deteriorado. Los trabajadores habían ido marchándose. Las cosechas disminuyeron, y Rodrigo, que nunca había aprendido a hacer bien lo que siempre tuvo cerca a alguien que lo hiciera por él, no había sabido salvar lo que tenía. La noticia llegó por carta de Dona Esperanza. Rodrigo había puesto la hacienda a la venta. Los acreedores lo presionaban. El precio era mucho menor de lo que valía años atrás. Valentina leyó la carta en el corredor, con Catalina dormida en su regazo y el sonido de las máquinas llegando desde el taller. Miró el horizonte verde de los cerros y estuvo en silencio un momento largo. Esa noche, cuando Aurelio llegó del campo, Valentina le mostró la carta. Él la leyó sin cambiar la expresión. Luego la puso sobre la mesa. ¿Qué quieres hacer? Esa pregunta, sencilla, sin presión, sin decisión tomada de antemano. Era la diferencia entre un hombre y otro. Era la diferencia entre un tipo de amor y otro. Quiero ir a verla, no a comprarla, solo a verla. Entonces vamos. Si todavía nos acompañas en esta historia, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cuéntanos de qué ciudad nos ves. Te dejamos un corazoncito en los comentarios. El viaje a Jalisco tomó 2 días. Llegaron un martes por la mañana, cuando los campos de agave brillaban con esa tonalidad plateada que Valentina reconoció en el estómago antes de reconocerla en los ojos. Era la misma tierra, pero ella era distinta. Encontraron a Rodrigo en el pórtico de la hacienda, sentado con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en los campos que ya no producían como antes. Había envejecido, no en la forma que envejece la gente que vive bien, sino en la forma de quienes se arrepienten demasiado tarde. Tenía los hombros caídos, los ojos cansados y una barba de días que no era estilo sino descuido. Cuando vio llegar a Valentina, se puso de pie despacio. Miró a Aurelio un segundo. Luego volvió a mirarla a ella. Valentina caminó hasta el portico con paso firme. Llevaba un vestido de algodón azul marino, aretes de coral, el cabello suelto sobre los hombros. «Valentina», dijo Rodrigo. La voz le salió quebrada. «Rodrigo». El silencio que siguió fue de esos que contienen todo lo que no puede decirse. La miró con una expresión que mezclaba culpa y asombro, como si no hubiera calculado que ella volvería más entera, más ella misma. «Vine a ver la hacienda, no a comprarla». Él la guió por los patios y corredores con la actitud de un hombre que ya no posee realmente lo que muestra. El taller estaba vacío, la huerta descuidada
La fuente de azulejos azules tenía una grieta que nadie había reparado. Valentina se detuvo frente a esa fuente. Pensó en la noche del cumpleaños, en el vestido marfil, en las flores de bugambilia en el cabello. Pensó en la mujer que había sido entonces y en lo que había tenido que perder para encontrar lo que ganaría después. No sintió rabia, sintió compasión, que es la emoción que llega cuando uno ya no necesita que las cosas hayan sido distintas para estar bien con quien es. Cuidas mucho lo que crees que es tuyo, dijo Valentina sin voltear, y descuidas lo que realmente importa. Rodrigo no respondió. No había nada que responder. Antes de irse, Valentina entró a la cocina. La señora Concepción, la cocinera de toda la vida, seguía trabajando. La abrazó. Le dejó su dirección en Guanajuato y le dijo que si algún día quería trabajo en un taller donde se respetaba a la gente, la puerta estaba abierta. La señora Concepción la miró a los ojos y asintió despacio, con la dignidad serena de quienes han visto mucho y callado lo necesario. En el camino de regreso, Valentina iba en silencio. Aurelio conducía sin hacer preguntas. Catalina dormía envuelta en un rebozo. El paisaje de agave y tierra roja se alejaba por detrás. ¿Cómo te sientes?, preguntó Aurelio al cabo de un rato. Como alguien que cerró una puerta que llevaba años entreabierta y que ya no necesita volver a abrirla. Aurelio asintió. Puso una mano sobre la de ella un momento, sin decir nada más. En los años que siguieron, el taller creció. La señora Concepción llegó a trabajar con ella 6 meses después, con su hija y una sobrina. El negocio se mudó a un local más grande. Las piezas de Valentina llegaron a venderse en la Ciudad de México, en tiendas que exportaban artesanía fina a varios países. Valentina nunca habló de la hacienda Los Cipreses con rencor ni con nostalgia. Cuando alguien le preguntaba de dónde venía, respondía, «De Jalisco, pero soy de aquí». Y era verdad. Era de ese lugar que uno construye con sus propias manos cuando el lugar donde nació ya no alcanza para contener lo que uno se ha vuelto. Catalina creció entre rebozos y hilos de colores y el sonido de mujeres que trabajaban y reían al mismo tiempo. Aprendió a bordar antes de aprender a leer. Un día, con 7 años, le preguntó a su madre, «Mamá, ¿por qué bordan flores en vez de otras cosas?». Valentina la miró con esa expresión que tienen las madres cuando la pregunta de un hijo toca algo verdadero. Porque las flores crecen aunque el suelo esté duro. Como nosotras. Catalina aceptó esa respuesta con la seriedad de los niños que creen que los adultos saben todo. Y Valentina la abrazó fuerte, pensando en los campos de agave bajo el sol, en la fuente rota de azulejos azules, en el camino de tierra que había recorrido sola con una maleta de cuero marrón y el corazón más ligero de lo que esperaba. El dolor no había desaparecido, nunca desaparece del todo. Pero se había convertido en algo útil, en el tipo de experiencia que endurece justo donde uno necesita ser fuerte y suaviza justo donde uno necesita ser gentil. Y eso, pensó Valentina, era quizá la transformación más honesta que podía hacerse. No olvidar lo que dolió, sino convertirlo en la razón por la que uno nunca volverá a conformarse con menos de lo que merece.